Bueno, buenas noches a todos. En un par de minutos estaremos ya listos para esta charla técnica. Buenas noches a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para la charla técnica de diciembre, la cual vamos a tratar algunas temáticas interesantes de fallas en transmisiones automáticas de planetarios. Muy bien, vamos a compartirles también una presentación para que ustedes sepan de qué de qué va a ser este contenido de esta charla técnica. Muy bien, entonces como lo habíamos comentado, lo que vamos a ver es consejos, porque siempre que tenemos algún vehículo que queremos que se vaya rápido, que se resuelva rápido su paso por el taller, pues a veces termina siendo un carro que se queda mucho tiempo, ¿verdad? Son cosas que luego nos suceden antes o después de hacer una reparación. Y normalmente lo que tenemos son síntomas o tenemos códigos difíciles de borrar o simplemente fallas. Síntomas son aquellas cosas que se sienten raras en el carro, que el carro no está trabajando bien, pero que no tenemos códigos. Pueden ser vibraciones, ruidos, eh, cambios fallando, presiones bajas, pero que por X o Y no tenemos códigos. Y los códigos son aquellas fallas que sí podemos ver con los escáneres, ¿verdad? Ok, bueno, entonces nuestro trabajo va a ser sobre cajas de planetarios. En este caso no vamos a ver otras cosas, no vamos a ver CBTs ni nada.
Y también, pues al final, hacemos una conclusión de qué debemos de hacer, por dónde debemos de empezar cuando nos encontramos en una circunstancia de este tipo. Bien, entonces aquí, como lo habíamos dicho, es que es muy común que acabamos de reparar una transmisión, estamos todos muy contentos, vamos a probar el vehículo, sí, pero de repente algo pasa. No sé, empieza a haber golpeteos en los cambios, prende un foco, deja de cambiar la transmisión. Pues a veces regresamos, pensamos que podemos resolverlo rápido y volver a probar el vehículo. Y ese tipo de problemas pueden suceder, como decíamos, antes de que reparamos la transmisión ya venía con un fallo. Por ejemplo, no tenía reversa y sigue sin tener reversa, antes y después, ¿verdad? Eh, hay veces que sí tenía la reversa, el carro tenía un perfecto, a lo mejor tenía otros problemas, pero la reversa sí tenía. Y cuando quiere probar el vehículo, ¿qué crees que no tiene reversa? Entonces, a veces los problemas son antes, a veces son después, a veces siguen tal cual cuando llegó el vehículo. Y aquí vamos a ver algunos puntos básicos que nos pueden ayudar a entender el por qué ocurren ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que podemos hacer, pero que no las hacemos y entonces estamos expuestos a que ese tipo de cosas nos sucedan. Vamos a ver aquí, hicimos una pequeña lista de cosas que a veces serían buenas hacerlas, pero que normalmente no hacemos. Ahora sí, fíjense, número uno, aquí entran muchos técnicos que están iniciando o están iniciando como transmisionistas, algunos que les gusta, que tienen experiencia, que saben hacer mecánica, pero quieren excursionar en las transmisiones automáticas. Y normalmente a todas aquellas que no tienen mucha experiencia siempre va a pasar lo mismo. A veces trabajamos con una caja y muchas veces ni siquiera sabemos cómo se llama exactamente la transmisión. Y si esa transmisión ya pasó por 3 generaciones, por 4 generaciones, o por una generación o por dos. Porque hay muchas transmisiones que vienen desde años, tienen una raíz muy lejana, pero que siguen siendo vehículos, transmisiones montadas en vehículos actuales, ¿sí? A la fecha todavía, ¿no? Entonces, pero una persona que no se dedica a las transmisiones, o que está empezando, o que es mecánico y quiere arreglar cajas, a veces no está enterado de ese tipo de cosas. Es importante siempre identificar qué transmisión vamos a reparar y si esa transmisión, pues es la versión uno, la versión 2, la versión 3, la versión X con la que vamos a reparar, porque eso cuenta muchísimo, ¿ok? Cuenta mucho. Entonces siempre es bueno saber que la caja se llama de una manera, CX3, CX25, 722.4, como se llame la transmisión, no, nosotros debemos de saber cómo se llama la transmisión, de qué fabricante es y si es una versión uno, 2 o 3 o 4. Fíjense que a veces tenemos un problema con un carro y andamos ahí tratando de resolverlo, pero no sabemos exactamente que si la versión del carro es, no sé, la primera versión, los solenoides van acomodados de una manera. Si la versión es la segunda, si la es una segunda versión, los solenoides están acomodados de otra manera. Y si es la versión número 3, bueno, ya son hasta otros solenoides, ¿ves? Siendo la misma transmisión. Y es que a veces cuando alguien dice es una 6T40, pues piensa que todas las 6T40 son iguales, sobre todo cuando no se tiene mucho conocimiento, cuando no hay mucha experiencia, o como les decía yo, cuando apenas estamos incursionando en las cajas. Entonces, este es un punto muy interesante tanto para los que están empezando como para nosotros que ya tenemos años de experiencia en esto, ¿no? Siempre tenemos que identificar exactamente qué caja es. Para ello, pues obviamente recurrimos al año, ¿no? ¿Qué año es el carro? Y también es importantísimo ver las versiones, si la versión uno, la versión 2 o la versión 3, ¿ok? Hay veces en que nosotros requerimos una pieza y cuando vamos a comprarla se nos olvida la muestra. ¿Sabes qué? No traemos la muestra de la pieza. Y ahí tenemos un grave problema, porque de repente nos enseñan dos y dices, híjole, de estas dos, ¿cuál será la que yo necesito? ¿Ves? A eso a lo que me refiero es que siempre debemos de saber qué versión tenemos y qué caja es la que tenemos. Eso es sin lugar a dudas.
Es que aquí podemos pensar que yo compré una pieza que ni siquiera, o sea, que embonó muy bien, que quedó bien en el lugar donde debe de ir, pero no tiene las características de la versión que yo tengo. O sea, a veces las versiones no son compatibles y a lo mejor esa es la causa de los problemas que de repente aparecen. ¿Ves? Entonces, ese es el punto número uno. Ahora tenemos acá número dos. Nunca debemos de olvidarnos a por qué ingresó la transmisión al taller o por qué ingresó el carro al taller. ¿Cuál fue la causa por la cual el carro llegó ahí? Porque muchas veces el cliente te dice, oye, es que en las mañanas el carro no tiene fuerza, tarda en aplicar, se prende el foquito y luego no quieren hacer cambios, pero se calienta y el carro, pues, ahí, se defiende, camina. Ah, bueno, tú por los síntomas que te está comentando el cliente cuando está frío, dices, en la caja, hay que echarla para abajo y revisarla, ¿no? Tal vez a lo mejor el vehículo lo único que necesita es un poco más de aceite. A lo mejor el carro no tiene una super problemática. A lo mejor lo que necesita es corregir el nivel de aceite, pero tú por todos los síntomas que te cuentan que es en la mañana y que solo sucede en la mañana, pues a lo mejor se te ocurre que algo tiene la transmisión internamente. A lo mejor se te ocurre de una vez desarmarla y revisarla. Pero yo lo que creo es de que primero deberíamos de analizar esas causas por las cuales llega al taller el carro antes de tomar una decisión ya mayor. Sí es cierto que algunas, como estábamos hablando hace ratito, síntomas, pues nos abren el camino a decir, hay que revisar la transmisión. Sí es cierto, pero muchas veces se pueden hacer cosas antes de tomar la decisión de abrir la transmisión, porque muchas veces me lo ha pasado a mí también, hay carros que realmente no tienen casi ningún problema. Y a lo mejor lo único que necesitaban era un cambio de aceite, o a lo que necesitaban es algo muy sencillo. Pero como ya las desarmamos, como ya las destripamos todos, todo está destripado, todo está revisado, el cuerpo, todo está totalmente desarmado. Cuando lo volvemos a armar, empiezan a aparecer ciertas fallas que antes el carro no tenía. Y ahora sí, realmente ya el carro y ahora sí ya tiene fallas, tiene golpeteos en tercera, tiene retrasos en la quinta, que a eso no tenía el carro. Pues el carro cuando llegaba a su temperatura de eso normal, andaba como si no tuviera ningún problema. ¿Ok? Y el problema solamente era cuando estaba frío. Entonces, a la falta de hacer el análisis de todo eso que tenía el carro y por lo cual llegó, a falta de hacer a veces el análisis y brincarnos esa parte y entonces empezar a desarmar la transmisión antes de poder haber hecho un análisis y una revisión correcta, pues resulta que después sale contraproducente, porque de no tener fallas, entonces el carro empieza a tenerlas, ¿verdad? Es que a veces no hay que trabajar de más. Cuando las cosas están bien, hay que dejarlas que trabajen bien. Cuando las cosas están mal, hay que desarmarlas, hay que revisarlas, hay que buscarle la causa por qué están fallando, ¿ves? Entonces a lo que me refiero, siempre tener en cuenta cuáles son las causas por las cuales llegó al taller la caja. Hay veces que dices, bueno, es inevitable, el carro llegó en grúa, ni siquiera lo pudimos echar a andar. O sea, llegó porque no caminaba. Ah, bueno. Entonces ahí no podemos hacer otra cosa y lo que tenemos que hacer es, siempre es importante también tener un antecedente. Oiga, antes de que el carro ya no caminara, ¿qué hacía? ¿Qué problemática tenía? Pero también eso es muy importante. Y de 10 carros que hacemos, digamos en 2 semanas, de 10 carros que hacemos, creo que estaríamos hablando de que el 40% no va a lo que va, trabaja lo que se tiene que trabajar y se van. Pero muchas veces empiezan a quedar muchos carros. No es que no caminen, sino es que no se llega al 100% de lo que se espera. Es decir, si reviso el carro, si lo desarmo, si lo trabajo, el carro no caminaba, ya camina, el carro no tenía reversa, ya tiene reversa, pero hay un 60% de que el carro no llega al 100%. Haz de cuenta que llegan 10 carros, bueno, se fueron 4 sin problema alguno, cambiando bien, sin que prendieran los focos, pero se nos están quedando 6. No es que esos 6 no estén caminando, de alguna manera ya se trabajó y vamos al 80, al 70%, pero todavía falta un punto clave
para que entonces podamos decir que el carro ahora sí ya está al 100%. ¿Ves? Y eso se debe muchas veces a lo que les estamos comentando, ¿no? A que no tomamos en cuenta mucho los síntomas, las causas. A veces, como decíamos, es que a veces no se puede porque el carro llegó sin caminar. Tratamos de platicar con el cliente, a veces no, ¿no? Si ya se quedó, hay que abrirlo, algo tiene adentro, ¿no? Algo se le rompió adentro. Pero a veces vale la pena hablar con el cliente para que nos dé un antecedente, qué había pasado antes de que el carro le pasara lo que le pasó. A lo mejor, con suerte, dice, es que el carro nunca presentó ninguna falla, y además de repente ya no caminó. Ok, se ha de haber barrido un engrane, se ha de haber barrido el centro de la turbina, cosas así. Pero muchas veces sí hay un antecedente que el cliente te puede decir. Es que hay que acelerar, le había que acelerar demasiado para que el carro se moviera. Había que acelerar mucho para que entrara la velocidad. Bueno, ahí podríamos estar pensando que el carro estaba fallando en la presión, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, es importante también tener los antecedentes. ¿Qué es lo que cuál fue la causa por qué llegó? Y si no tenemos una causa porque el carro no se movía, pues entonces buscar los antecedentes. Ahora, otro punto que es bien importante y que muchas veces no lo tomamos en cuenta y se los he comentado muchas, muchas y muchas veces, ¿ok? Siempre hay que ver el kilometraje recorrido del vehículo, siempre, siempre, si tiene 80, si tiene 90, si tiene 100, si tiene 40, si tiene 60, etcétera, etcétera. Siempre es bien importante. Un carro normalmente, es que muchas veces entramos en contradicciones con otras personas que dicen, es que 100.000 kilómetros es muy poquito para que una caja falle. Ok, no quiere decir que a fuerzas tenga que fallar a los 100.000 o antes de los 100.000, porque aquí se van a reunir muchas condiciones que provoquen que una transmisión falle exactamente a los 100.000 o antes de los 100.000. ¿Verdad? Pero es muy común, o sea, yo lo único que sí puedo decir es que es muy común que cuando un carro llega con 100.000 o más de 100.000, ya ese carro se tiene que bajar la transmisión porque algo en la parte interna está fallando. Tal vez no todo, pero algo sí está fallando y yo no puedo hacer nada por fuera. ¿Ok? Sí es cierto que también hay carros que nos sorprenden, pueden llegar a más de 200.000 kilómetros y a lo mejor la primera vez que se le va a hacer algo a la caja, pero volvemos a lo mismo, todo depende del mantenimiento, de en dónde se maneja el vehículo, cómo se maneja el vehículo, que la vida de la caja pueda ser más o pueda ser menos. Entonces yo por experiencia, cuando los carros llegan, siempre me fijo el kilometraje que tienen y he encontrado muchos vehículos. No es que sea una regla, ¿ok? Pero he encontrado muchos vehículos que cuando se acercan a los 100.000 o ya están en los 100.000 kilómetros, tienen muchas fallas, ¿ok? Y una de las consecuencias de esas fallas es la falta de cambios de aceite, ¿ok? Es una falta de cambios. Por eso ahí encontramos que cuando hay un carro con mucho kilometraje, yo no hago nada que se pueda hacer por fuera, sino yo bajo la transmisión y la reviso. Ahora, fíjense en lo siguiente, si con 100.000 kilómetros ya tenemos casi la seguridad de que algo está mal adentro, imagínate cuando el carro ya tiene 180.000, ¿ok? ¿Qué significa 180.000? Que la rutina de trabajo que yo tengo que hacer en un vehículo que tiene 100.000 no me va a funcionar a uno que tiene 180.000 y vamos a anexarle muchas cosas, muchas, muchas cosas. Mire, no es lo mismo, la verdad. Cuando un carro tiene muchísimo kilometraje, hay que tomar en cuenta todos los arneses, hay que tomar en cuenta, pues, las piezas blandas, el mismo cuerpo de válvulas, todos los bujes, las rondanas, un montón de cosas. ¿Ok? Entonces hay dos cosas, hay más trabajo y más dinero, porque hay veces en que el juntar todas las cosas que ya no sirven, que no funcionan, es el equivalente a que el presupuesto nos salga hasta un 40% más caro. Y si una persona dice es que yo tengo una caja de un Versa y en un lado me cobran tanto y tú me quieres cobrar tanto, pues, realmente me estás cobrando demasiado caro. Pues sí, pero a lo mejor aquí estamos pensando que tu Versa tiene 100.000 kilómetros y la realidad es que tienes 200.000 o 180.000. Entonces, lo que cambia la diferencia entre una y la otra cosa
Es que a lo mejor en la caja voy a hacer exactamente lo mismo y te cobraría exactamente lo mismo. Pero muchos de tus componentes electrónicos, como solenoides y arneses, ya no sirven. Y realmente esos componentes, pues ni modo que pongan unos muy baratos que no te servirían de nada. Tendríamos que ponerte tal vez cosas nuevas y eso va a ser algo que eleve demasiado el presupuesto. Entonces, sí, eso es lo que marca muchas veces la diferencia. Si nosotros no nos fijamos el kilometraje de los vehículos, vamos a agarrar como que un precio estándar y ahí estaríamos equivocados. Pues recuerden que entre más se usa un vehículo, más componentes se dañan. No es lo mismo uno que el otro. Entonces, es un punto que siempre debemos de tomar en cuenta. Cuando no nos damos cuenta y no podemos aumentar el presupuesto, lo único que hacemos es hacer parches. Mira, ese conector, ya se le rompió el segurito. Ah, pues con un cinturoncito, agárralo. Mira que esa piececita está rotita. Bueno, pues arréglale ahí. Entonces, no nos queda otra más que hacer parches. Cuando, cuando se nos fue. Oye, es que mira que aquí esto ya no sirve, pero yo ya hablé con el cliente y le había dicho que iba a ser tanta cantidad y ya no podemos hacer más cosas. Y lo malo es que ese tipo de cosas a largo plazo o a veces a corto plazo nos generan problemas, que a veces son incómodos y de alguna manera se tienen que solucionar. ¿Ok? Pues es muy importante y yo estoy seguro porque muchas veces cuando alguien me dice que tienen problemas en un carro, siempre que les pregunto qué kilometraje tiene, siempre lo están checando en el momento. Ay, a ver, espérame tantito, déjame ver. No, eso no puede ser. O sea, cuando tú ya vas a tomar un trabajo de un carro, le vas a hacer su diagnóstico, le vas a hacer su presupuesto, tienes que saber desde un principio ya qué tan recorrido está, qué tan usado está ese carro. ¿Ok? Y muchas veces también es importante saber qué es lo que le hicieron, cuál fue su último servicio del carro. Ya llegó el carro al taller, ya sabemos que se le va a arreglar la caja, ya sabemos que a lo mejor ya no quiere ni cambiar y patea y todo eso. Pero es muy probable que a este vehículo ya le habrán hecho algo, no sé, le cambiaron el cuerpo, le cambiaron algunos sensores, le cambiaron la transmisión. Siempre es bueno saber y consultar con el cliente, como yo te decía, consultar con el cliente muchas veces, oiga, y qué fue el último falla que le hizo, ¿no? O cuál fue el último servicio que usted le hizo, cambio de aceite, nunca le hizo nada, porque todo eso nos va a ayudar a entender lo que va a pasar con el carro. ¿Qué tal si le cambiaron el cuerpo de válvulas? Bueno, puede ser que no estuvo mala idea, a lo mejor le cambiaron el cuerpo para que el carro aguantara un tiempo más trabajando y funcionó, a lo mejor funcionó, pero pues como la caja ya también tenía daño interno, bueno, pues ahora ya aunque el cuerpo esté bien, en buen estado, las fallas de la caja ya no son por culpa del cuerpo de válvulas, ¿ok? Pero volvemos a lo mismo, a veces el carro ni mejoró, pero sí empeoró, o a veces ni mejoró ni empeoró, porque a veces cuando cambiamos los cuerpos de válvulas, a veces, como yo les decía, hay que ver si es de la versión igual a que el carro tiene, o hubo un cambio de versión y no hay compatibilidad. Entonces ya tenemos un problema que resolver. Es decir, yo voy a desarmar la caja, la voy a arreglar todo así y tengo que revisar ese cuerpo de válvulas, primeramente, para ver si es el equivalente al vehículo o es otra versión. Por eso les decía que eso hay que saberlo muy bien. Porque a veces quedamos muy encarrerados y al final nos damos cuenta que la pieza que cambiaron no es la correcta. ¿Sí? Entonces, saber cuál fue el último servicio que se le hizo al vehículo es súper importante. Siempre hay que tener antecedentes. Es que parece que cuando llega un carro todo debe de ser muy rápido. Va, ya bajan la caja, pero bájenle. Cuando la desarman, usted se van a dar cuenta qué es lo que tiene. Pero bueno, ahorita vamos a platicar por qué eso no sería correcto. Ahora, antes ya sabemos que vamos a arreglar la caja, vuelvo a repetir, pero tenemos que hacer ciertas cosas antes de empezar a bajar la caja, a hacer muchas cosas. Por ejemplo, revisar los códigos y revisar los códigos de los módulos vinculados a la transmisión, porque la transmisión se vincula con algunos módulos, por ejemplo, el ABS, por ejemplo, el motor. Entonces, esos códigos de esos módulos
también para mí son importantes. Independientemente de los de la caja, yo checo motor y también checo ABS y a veces la carrocería y algunas otras cosas más. ¿Ok? También porque son importantes. Ahí hay información muy, muy importante que nos puede servir. ¿Vale? Es que miren, hay veces que ya cuando trabajamos la caja y lo hicimos de una manera correcta, con mucha precisión, el carro no jala bien. El carro no desboca, no desarrolla como debe de ser. Pero no es por culpa de la transmisión, pues la transmisión está hecha al 100%, casi quedó nueva. Precisamente porque a veces los módulos de motor, hasta los mismos del ABS y otros, afectan el funcionamiento de la transmisión también, como si nosotros tuviéramos una presión errática por un solenoide defectuoso. Pero no, no tenemos ese solenoide defectuoso, sino que el resultado está a consecuencia de fallas en sensores del mismo motor. ¿Ok? Pues por eso debemos hacer una revisión muy bien, muy completa de códigos que tienen que ver con caja, motor, no sé, el mismo ABS, e inclusive, fíjense bien, porque también muchas veces hay fallas que no tienen códigos. Entonces también hay que ver cómo están funcionando las cosas. Por ejemplo, podemos no tener códigos en el motor y no sé, un problema de de mucho vacío, pérdidas de vacío, alguna cosa que todavía no alcanza a generar un código, pero que por el efecto que está haciendo baja la capacidad de la transmisión. En fin, aquí también hay que tomar en cuenta eso, que sí somos transmisionistas en talleres de transmisiones, pero ojo, también debemos saber un poquito de motor, un poquito de lo que es el ABS, pues las fallas de esos módulos o de esos sistemas podrían reducir nuestro trabajo, podrían reducir el buen funcionamiento de la caja. O luego, fíjense que debemos de ver bien cómo está puesta la caja. Si le falta un soporte, si le falta un tornillo, si está mal puesta, si está bien puesta. A lo mejor esa caja nadie le ha metido mano, pero ya los soportes están totalmente rotos o totalmente dañados y hasta se ve chueca la caja, ¿no? Sí, entonces hay que tomarlo en cuenta porque podemos hacer un análisis previo. Fíjense que cuando las cajas ya tienen los soportes muy vencidos, las transmisiones cuando tú pones rayo, reversa o vas acelerando o frenando, como que se columpean, como es lógico, o sea, tienen que mover, ¿ok? El mismo movimiento, la inercia del movimiento de las ruedas, de las flechas, hacen que también se gire la transmisión y el motor, ¿ok? Hace como si estuvieran columpiando, ¿ok? Pero recuerden una cosa, que están hechas y los soportes y la misma transmisión está hecho para que tenga giro, un giro controlado. Se puede mover ciertos grados hacia adelante, ciertos grados hacia atrás, no pasa nada. Los mismos soportes lo enderezan, lo van amortiguando ese movimiento. Pero ¿qué pasa cuando el soporte ya no amortigua nada? Y si un soporte está roto, bueno, pues la caja se va a mover de más, ¿ok? Y sí repercute en ciertas cosas. Repercute, por ejemplo, se pueden estirar los cables, los arneses. Se pueden estirar en algún momento mangueras de radiador o mangueras de aceite, por así decirlo, ¿no? Entonces, es importante saber si la caja no tiene ese problema. Ese problema de que su montaje está muy flojo, o sea, que se está moviendo la caja para un lado y para otro, porque aparentemente nada más decimos, ah, pues es el soporte. Sí, pero el exceso de movimiento a veces tiene consecuencias que pueden afectar arneses, que pueden afectar mangueras y algunas otras cosas más. Por eso es importante ver eso. En la inspección de fugas de fluidos de cualquier índole, si el carro tiene problemas con anticongelante, aceite de la dirección hidráulica, aceite del mismo motor, aceite de la misma caja, ¿sí? Todo eso afecta al trabajo que cuando nosotros ya vamos a terminar la transmisión, entonces no quede al 100% porque le está cayendo un anticongelante, porque le está pasando esto, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es importante o es un antecedente que, bueno, si ya bajaron la caja, en el proceso de que la están revisando, todo,
se está corrigiendo, veamos el problema de las fugas y a lo mejor algunas las podemos resolver nosotros. ¿Ok? Algunas, y si no, las podemos reportar para que se revisen, para que se vengan a checar y se corrijan. ¿Ok? O sea, no queremos problemas que después generen problemas a nuestro trabajo. Es que sí, es bien chistoso, pero a la hora de la hora muchos problemas son consecuencia de eso. Que si lo hubiéramos hecho en su momento no tendríamos ningún problema. Revisar si existen actualizaciones de componentes. Hay veces que estamos reparando una transmisión y tenemos que cambiar una pieza, pero esa pieza ya no existe porque ya cambió de número, porque ya cambió de forma, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que involucrarnos con nuestro trabajo cada vez más para que podamos ser más precisos. Revisar si hay o hubo boletines de transmisión recientes. Cuando los vehículos son muy modernos, tienen un par de años de nuevos y ya, bueno, después de ese par de años, pues ya llegó aquí al taller con una falla. Muchas fallas que los carros recientes tienen están boletinadas, es decir, nosotros al ver una falla ya estamos pensando en qué vamos a hacer, ya estamos pensando en un diagnóstico, ya estamos pensando en un procedimiento para corregir la falla. Pero antes de hacer todo ese tipo de show que queremos hacer para corregir la falla, también podemos ver si ese problema que tiene la transmisión, si ese código que tiene la transmisión no tiene un boletín, eso lo podemos buscar en internet, colocando la falla. Por ejemplo, tengo este carro que se queda sin reversa cuando está caliente, es un Ford 2024. Tengo un problema con un código P17F14 que está aquí en este carro y no se borra. Entonces, muchas veces cuando nosotros ponemos eso en el internet, aparecen boletines y esos boletines nos van a decir paso a paso cuál sería la corrección. Hay veces en que te sorprendes, ¿no? Tienes que llevar el carro a la agencia y si tiene garantía te cambian la caja gratis. O si no, tienes que bajar la caja, la tienes que revisar y cambiar una pieza, ¿ok? Esa pieza la tienes que cambiar y tiene que ser nueva, porque si tú compras una usada va a tener el mismo defecto que la que tiene la transmisión. Y ya la tienen en la agencia, por así decirlo, la tienen en la planta. Y el nuevo número de esa pieza que salió defectuosa está tal, tal y tal y tal. ¿Ok? Entonces, todo eso estamos preparando un camino en el cual, cuando nosotros estemos trabajando con la transmisión, nos va asegurando tener el mínimo de problemas. Así que nosotros vamos en un camino correcto para evitar problemas posteriores que no quisiéramos que nos pase. Bien, las transmisiones van a tener problemas muy específicos de acuerdo a quién es el fabricante, en dónde, cuál es el origen de ese fabricante, de dónde viene. Puede ser asiático, puede ser europeo, puede ser chino, puede ser bueno, chino también es asiático. Van a ser unas o van a ser otras. ¿Ok? Los europeos normalmente, por ejemplo, las transmisiones que vienen de Alemania, una de ellas la ZF, Mercedes-Benz, y normalmente los fierros, las flechas, los metales, los mismos planetarios van a venir con una resistencia. El metal es muy resistente, es muy fuerte, tiene un acabado muy especial. Y es muy raro que nosotros tengamos que cambiar una flecha, un planetario, ciertos componentes, ¿ok? Casi nunca va a haber problema de ello. Pero, por ejemplo, si vemos un carro japonés o un carro chino o un americano, esos sí están expuestos a que de repente el planetario se dañe o sea la causa del problema o que una flecha se barra. Sí, o sea, dependiendo del origen, nos vamos a encontrar problemas en uno que no hay en el otro y vamos a encontrar problemas que en el otro nunca vamos a tener y que en el otro sí, por la calidad de los componentes. Por eso es importante saber, de alguna manera, saber de dónde viene la caja, no porque el carro sea americano, o sea, un- por ejemplo, una Transit, no necesariamente la caja que tiene montada la Transit, pues es de americana, puede ser una transmisión ZF, o sí, efectivamente puede ser una transmisión americana con licencia de ZF que hace un mundo de diferencia. ¿Ok? Es importante todo eso.
Esas ideas que yo les doy ahorita nos ayudan antes de meterle mano a la caja y después de haber hecho el trabajo. Porque nosotros ya tenemos antecedentes de dónde pueden haber los puntos débiles de la transmisión y que nosotros podamos observarlos a la hora que hacemos el desensamble de la caja y obviamente al hacer la reparación corregir todo eso. La verdad es que sí ayuda mucho. Y si el carro ingresa por un diagnóstico, bueno, pues todo eso también te va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Ahora, eso a nosotros se nos hace algo fácil por los años que tenemos ya en el trabajo, pero aquellos que están iniciándose, que no tienen mucha experiencia, para ellos también es muy importante empezar a entender que ustedes deben saber cuál es el origen del fabricante de las transmisiones automáticas. Bueno, tener información de la transmisión es muy importante, 100%, y además es recomendable que siempre que hagas un trabajo, hagas un repaso de la información. Es decir, yo voy a desarmar una caja, pero pues muchas veces la desarmas y ya. A veces es importante. Mire, hay mucha gente que desarma y arma las cajas increíblemente bien, rápidas y sin equivocarse en ningún tornillo. Ok, pero ¿qué pasa cuando hay una falla? Él no sabe quién es reversa, él no sabe quién es tercera, él no sabe quién hace la cuarta, él no sabe cómo es el TCC, ¿verdad? O sea, una cosa es armar y desarmar y hacerlo con mucha precisión, pero siempre, siempre es necesario también el conocimiento de las cosas, ¿sí? Hay muchos técnicos que son muy buenos, uno los reconoce por su capacidad y calidad, pero a veces ellos mismos nos hacen preguntas muy básicas, como, oye, ¿dónde está la reversa? ¿En dónde está la cuarta? ¿Cuál es la séptima? Oye, 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 espérame, espérame, pues tú tienes mucha calidad, pero necesitas también tener a la mano la información de tu caja para que en el momento que tú estés armando, pues sepas lo que estás armando. Sepas que estás armando el embrague de la quinta, de la cuarta, de la reversa, de la segunda, etcétera, etcétera. Es importante. Y fíjate bien, porque hoy día nos llegan diferentes vehículos, diferentes transmisiones, que va a ser imposible que te las sepas de memoria. Pero lo que sí puedes hacer es, si tienes la información, antes de meter mano a la transmisión, tal vez no tanto para desarmarla, si tú ya eres muy diestro para eso, sino para saber la función de los componentes, para ver la función, es el planetario de entrada, este es el planetario de salida, este es el tambor X o Y. Es ahí donde nosotros tenemos que repasar, porque hay veces que tú le dices a una persona que es muy hábil al armar las cajas, que tiene que ver la información, se siente que lo estás humillando, le estás diciendo una grosería, como diciéndole, es que como no te acuerdas, pues aquí está para que te acuerdes. No, no es eso. No es eso. De verdad que no es decirte que no sabes hacer tu trabajo. Yo sé que lo sabes hacer muy bien, pero siempre es importante saber cuál es la función de los componentes, porque aunque uno no quiera, a veces se tiene que hacer un diagnóstico y uno ya tiene que saber en dónde va esa pieza que está fallando, si va adelante, si va atrás, si va en medio. A eso me refiero cuando uno tiene que hacer un repaso. Definitivamente vuelvo a repetir, no nos vamos a aprender de memoria las cajas, pero sí podemos identificar dónde van los componentes de los diferentes cambios cuando hacemos un repaso. Y eso nos ayuda. La verdad es que nos da oxígeno para cuando tenemos dudas, para cuando vienen los problemas, cuando vienen las fallas, ¿ok? Bien, las transmisiones, como les decía, es un mecanismo, es un conjunto de componentes. Cada componente tiene su función específica. Cada quien va a hacer algo en la caja. Y es importante que nosotros sepamos cuál es la función que tienen cada uno de los componentes. Vuelvo a repetir, no de memoria. Por ejemplo, yo sé que los solenoides van a ser importantes para los cambios. No me puedo aprender todos los solenoides. Pero, por ejemplo, sí puedo agarrar el manual y veo que ahí hay 7 solenoides. Puedo darme cuenta cuál es el que va a aplicar reversa, cuál es el que va a aplicar sexta, cuál. Y le puedo hacer un repaso rápido. Y con ello, como yo ya sé que los solenoides sirven para algo, y ahora ya sé específicamente para qué es cada uno de ellos, pues ya puedo yo estar a moverme más rápido y tratar de revisar el que tengo yo un problema, ¿ok? O checarlos para ver si están bien o están mal también, eso es importante.
Aquí tenemos un conjunto de solenoides de Chevrolet de 6 cambios de generación uno que se identifica inmediatamente porque los conectores todos son negros, ¿verdad? Aquí ya tenemos como 4 generaciones en este tipo de sistema de solenoides, ¿verdad? Las más recientes son los paquetes de solenoides y módulos que se están colocando en los vehículos que proceden de China, como el Cavalier, el Onix, todos ese tipo de vehículos que no son iguales a los que están aquí en Estados Unidos o que son de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces sí es importante que tú sepas para qué son las cosas eh, y que de alguna manera tengas esa información también, para qué es esto, para qué es aquello. Si el cliente te dice que no tenías reversa, muchas veces decimos, ya no tenemos reversa porque los discos salieron quemados. No tenemos reversa porque venía roto esta pieza. Sí, está bien. Al cambiar esa pieza que tú tienes ahí, al cambiar los discos, es obviamente que ya tenemos que tener reversa. Pero ¿qué tal si esos componentes se dañaron a consecuencia de algo que tenemos acá, un solenoide defectuoso? A lo mejor, como tú dices, ya encontré la pieza dañada y la voy a cambiar, a lo mejor ya ni revisa los solenoides, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esas piezas dañadas pudieron haber sido consecuencia de un solenoide. Y como yo ya tengo la información de cuál puede ser el de la reversa, pues lo checo. Pero no nada más el de la reversa, de una vez checo todo, ¿no? ¿Qué tal si hay un solenoide que está a punto de tronar y yo puedo evitar que se me truene y tenga fallas? Pero también voy a checar el de reversa porque el cliente llegó con un carro que no tenía reversa. También revisar todo lo que tenga que ver con reversa. No obstante, ya encontramos la pieza que es la que está más dañada. Bien, ahora, siempre debemos de repasar los siguientes puntos. La tabla de aplicaciones. Suena bien feo, ¿no? Así como que muy sobrado. Yo, ¿por qué demonios voy a, o sea, voy a desarmar la caja, voy a revisar lo que está mal? Pues sí, pero la tabla de aplicaciones te va a decir que hay 5 cloches. A, B, C, D, E, F, no sé, 5 cloches, ¿ok? Te va a decir quién es el clutch que se ocupa en reversa, quién es el clutch que se ocupa en segunda, y eso te enriquece, te ayuda muchísimo, pues todas las piezas que tengas en la mano ya vas a saber qué son. Y no tienes que estarla repasando mucho, simplemente hacer un análisis rápido de decir, ah, mira, esta caja tiene 5 cloches, 3 son de freno, 3 son rotatorios, 3 son de torque, o tengo 3 de torque y 2 de freno, en fin, ese tipo de cosas hacen una fórmula que te ayuda a ti a entender la caja y entender todo lo que tú vas haciendo, tú lo que vas armando, desarmando. Por ejemplo, tú estás desarmando un tambor y te dicen, oye, que en este carro la cuarta es bien latosa. Y mira, acá, aquí tengo en mis manos el embrague de cuarta. Ah, bueno, pues como sé que es latoso, pues lo voy a revisar muy, muy a conciencia. Paso, todos los puntos que tenga el tambor los voy a revisar con mucha observación y fijarme que no tenga ningún defecto para que no me pase nada, ya que es un cambio muy recurrente que falla en este tipo de vehículos. Por eso es importante, siempre es importante tener la tabla de aplicaciones. Los solenoides ni se diga, ¿verdad? Yo la verdad me siento muchísimo más y ya me acostumbré a, la verdad, a trabajar más seguro cuando agarro algo y lo que estoy agarrando sé que es. Y eso es gracias a la tabla de aplicaciones y a la carta de los solenoides, porque vuelvo a lo mismo, nada de eso te lo vas a aprender de memoria, obviamente. Pues si tú tienes aquí el croquis de los solenoides y te dicen este es el solenoide uno, este es el 2, este es el 4, este es el 6 y los tienes en la mano y luego te dice ahí para qué son, sus características también, pues te sientes más seguro, más tranquilo, ¿no? De saber que esa pieza es para algo y que además está en buen estado o que está lista para usarse. Eso es bien importante. Yo puedo ver los solenoides, sí, pero no es lo mismo saber cuál es el uso de cada uno de ellos, en dónde va colocado con uno de ellos y para qué sirve, que simplemente tener los solenoides y ya. O sea, al final no saber cuál es el uso de cada uno de ellos no es lo mismo. Y saber el conector, porque muchas veces esto dices, esto se usa, pero cuando hay que hacer una falla, un diagnóstico, ¿no?
cuando haces una reparación también sirve, sí sirve mucho. Porque tú, por ejemplo, podrías tener unos solenoides que se ven nuevecitos, pero a la hora de estar haciéndole la prueba en el conector de la transmisión, a ver si tienen la resistencia correcta o no, y te des cuenta que uno no tiene la resistencia correcta, puedes prevenir ya allí un problema. Pues si no te hubieras dado cuenta, hubieras montado la transmisión, le hubieras echado aceite, hubiera parpadeado el foco, a volver a quitar el cuerpo de válvulas, a volver a drenar el aceite, pero como tuviste el punto bueno de estar checando las resistencias y darte cuenta de que uno estaba mal, a lo mejor el solenoide sí sirve, pero la conexión es errática y se dobla un pin, qué sé yo, pero lo puedes resolver antes de montar la transmisión, antes de ponerle aceite a la caja, y eso es un punto bueno para ti, gracias a que te tuviste la astucia, la pericia de tomar tu información de los pines y haciendo pruebas. ¿Sí? Todo eso es muy importante tenerlo a la mano. También a veces la tabla de códigos está interesante tenerla por si tenemos códigos, ¿verdad? Para ver qué quiere decir el código, hacia qué elemento me va a llevar, ya sea eléctrico, ya sea hidráulico, ya sea mecánico, los códigos nos están mandando hacia un punto, hacia un lugar y sería muy bueno tenerlos para que nos ayuden a encontrar rápido la solución. Luego tenemos acá que siempre debes de saber el tipo de aceite que le vas a poner a la caja y obviamente no creas que todos son para todos. Es decir, el Tecron 3 para todos. El Mega con 5, no, 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 no. Puede haber una compatibilidad. Es que, mira, el aceite al final muchas veces, no sé, un aceite que a lo mejor no es para esta caja, lo pongo y a lo mejor se mueve el carro. Se mueve el carro. Y a lo mejor le está costando trabajo hacer sus adaptativos, hacer los cambios bien a la transmisión por el tipo de aceite. Que si yo le hubiera puesto un aceite más correcto, eso hubiera sido más rápido. Más rápido la caja aprende a hacer los cambios, más rápido los hace suavecitos. Pero como no le estoy poniendo el aceite que es, porque yo ya agarré este aceite para todas las cajas, entonces en algunos carros ese aceite pues no le cuesta tanto trabajo a que no haya golpeteos y eso, pero algunos no lo van a querer, ese aceite siempre va a ser difícil, siempre va a costar trabajo que entre el ajuste básico, los resteos, entonces siempre hay que ver cuando menos, cuál es el fluido correcto, cuál es el fluido correcto, la cantidad que debe de llevar el vehículo, no que le falte, no que le sobre, la manera en que lo vamos a checar. Es decir, si los puntos, a ver en qué, no tiene bayoneta el carro, pero tiene este tornillito, para aquí lo vas a medir y acá le vas a agregar. Con esta herramienta lo vas a aflojar, lo vas a apretar. Eso es importante. ¿Sí? A un armador, pues no es tanto el trabajo del armador, ¿no? Más bien ese es como que el que lo monta, el que lo está preparando para probarse. ¿Ok? Pero también no estaría mal que el armador sepa que el aceite que lleva un vehículo puede ser delgado, fino, rojo, amarillo, en fin. Es importante también todo eso. Entonces, toda esta información siempre la debemos de tener disponible en las cajas que nos van llegando. Si no la tenemos, pues la buscamos, la tenemos, debemos de tenerla a la mano. Bien, aquí vamos a hablar sobre las fallas. Hay veces que las fallas en las transmisiones coinciden, ¿no? Por ejemplo, sale una camioneta de 8 cambios o una de 6 cambios y a mí ya me pasó que el carro en la segunda dejó de hacer segunda, luego ya le pasó a un amigo, ya le pasó por allá y de repente nos damos cuenta que es un defecto, ¿ok? De un carro. Entonces, cuando hay defectos se generan boletines. Estos boletines primeramente llegan a los proveedores, ¿no? A las agencias. Y estos boletines ya van buscando una solución. ¿Sabes qué? Que vamos a hacer este diagnóstico, checa si tienes este código, checa si la cuarta deja de funcionar cuando tiene 50 grados, en fin, todo un procedimiento, una revisión. Y si eso coincide, entonces quiere decir que hay una pieza defectuosa y esa pieza es esta. Entonces la vamos a cambiar. ¿Ok? Ya la hay disponible y vamos a reemplazar todos de la producción del año 2015
14 al 2016, todas esas piezas salieron defectuosas. Entonces va a haber una campaña para reemplazar de esas piezas. Y todos los carros que estén en esa, entre el 2014 al 2016, van a fallar de lo mismo. Así es que tarde que temprano se les va a tener que cambiar esta pieza. Entonces, esto es como una información que se va a recordar a los carros que hay que cambiarles el tambor, pero los más recientes ya tienen otro tambor. Esos vehículos ya no son de esa falla. Porque a nosotros, quién sabe, se nos queda pegado siempre las cosas y decimos, si es por de 10 cambios es el tambor, pero no siempre, no siempre. Esto tiene un momento, ¿no? De tal año a tal año salieron malísimos, pero de este año en adelante, olvídate, si el carro tiene problemas, ya olvídate que sea el embrague, ¿ok? Puede ser el embrague, sí, pero ya no es el 100%, ya no es con los ojos cerrados el embrague dañado, ya no. Ahí tendrías que hacerle pruebas. Si sí coincide, bueno, pues sí, reemplazo, pero si no, ya se superó esa parte, ¿no? El fabricante toma cartas en el asunto y obviamente no va a poner piezas defectuosas en los vehículos de los nuevos años. Por lo tanto, no nos podemos quedar siempre toda la vida con que una caja de 10 cambios se va a solucionar cambiando esta pieza. No, se solucionó, sí, por defecto, pero eso quiere decir que más adelante, si hay problemas en la caja, ya no va a ser necesariamente el embrague. ¿Por qué les voy a decir por qué? Porque hay mucha gente que se duerme y dice, ah, pues como el problema es ese tambor, yo la desarmo y le cambio el tambor y ya. No estoy tomando en cuenta la tabla de aplicaciones, no sé cómo se llaman los cloches, no sé cómo funciona esta caja, no sé quién es cuarta, quién es reversa, quién es quinta, todo eso no. ¿Por qué? Porque no es necesario. Como la caja se va a arreglar cambiando el tambor, toda la demás información no me interesa o no la tomo en cuenta. ¿Ok? Ese es un gran, gran, gran error. Porque después de que esto pase de moda, de que el tambor era el fallón o las nuevas fallas, voy a empezar prácticamente desde cero. Sí, simplemente ni siquiera conozco la caja. Ya arreglé como tres cambiándole el tambor y ni siquiera sé cuántos planetarios tiene, cuál es el planetario de entrada, el de salida, para qué sirven estos cloches, dónde están los solenoides, todo eso se va perdiendo. Y no sea el problema que sea y la caja que sea, siempre debo tener lo que ya vimos hace ratito, la tabla de aplicaciones, la de los solenoides, el conector de la transmisión, saber qué versión es, todo eso siempre lo debemos de tener. Qué bueno que a veces las cosas son fáciles, como, pues, efectivamente lo cambié y ya quedó, pero yo me debo de preparar para el hoy y para el mañana, porque vuelvo a repetir, a veces a mí me daba, no sé qué sentía, porque muchos técnicos ya no les estaba funcionando esta dosis de cambia el tambor y sigue fallando mi caja. Sí, porque tarde que temprano sí va a suceder. Los problemas ya no son el tambor. Pero tú de seguro no sabes cuántos tambores tiene, cuántos son de torque, cuántos son de freno, no tiene tabla de aplicaciones. Porque si la tuvieras, no estarías preguntando. Estarías tratando de hacer un análisis, buscar cuál puede ser el componente que está generando el problema. Entonces no nos podemos quedar con eso. Qué bueno que lo sepamos y que lo podamos corregir, pero nunca dejar a un lado la información, porque eso tarde que temprano es lo que nos ayuda a resolver los problemas. Sí, nunca, aunque ya sabamos que eso está fallando, pero no toda la vida va a fallar y entonces siempre va a ser importante saber el trabajo, la función de cada componente. ¿Ok? Miren, aquí vamos a hacer un resumen de algunas fallas de vehículos, de transmisiones de Aisin. Aisin es un fabricante japonés muy bueno, de mucha calidad, pero también siempre hay un montón de problemas con ese Aisin. ¿A qué se debe? Volvemos a lo mismo. Muchas veces los vehículos no se les da mantenimiento y hay piezas que aguantan aunque no tengan aceite, pero hay otras que si el fluido no está ahí, inmediatamente va a haber desgaste, casi al momento. ¿Sí? Si no les pones el aceite correcto, si les falta aceite, si el aceite ya está envejecido, no te van a perdonar. ¿Ok? Ahí sí es bueno, en mi punto de vista, es súper delicado, súper, súper delicado. Mini Coopers, mismos BMW, Boras, Jetas.
eh, Compass, hay muchos vehículos que tienen cajas de Aisin, TF60, TF72, TF80, 80, todas esas transmisiones jalan muy bonito, tienen mucha calidad en sus cambios y toda la cosa, pero contrastan cuando empiezan a fallar, contrastan lo que antes era algo muy suavecito en los cambios, es unas patadas horribles en los cambios o las aplicaciones, ¿ok? Pero es porque son componentes muy delicados. Yo creo que si hacemos los cambios de aceite de manera, con el aceite correcto, en el tiempo correcto, la vida de esos componentes se alargan. Pero si no hacemos nada, entonces no nos debemos de sorprender cuando los vehículos empiezan a hacer cosas muy feas, ¿ok? Ahí sí, muy común, no tienen reversa. Lo hemos visto en muchos carros desde hace mucho tiempo, Chevys, Astras, Toyotas, la U660, U240, muchos vehículos de Aisin son súper delicadísimos, ¿ok? Y la reversa es una de las fallas muy típicas para este tipo de transmisiones. Siempre golpean cuando les pones de reversa o drive muy fuerte. Cuando están fríos, a veces cuando están calientes. A veces cuando frío bien cambian, hacen sus aplicaciones bien, pero se calientan y empiezan a hacer fuertes las aplicaciones. Los cambios golpetean cuando ya llegó a la temperatura normal y los cambios ascendentes, uno, dos o tres cambios, pa, pa, pa. Obviamente los últimos cambios son menos golpeados, pero los primeros, segunda, tercera, tal vez la cuarta, sí se sienten fuerte. Bien, se queda en modo de protección con algún foco prendido, tienen muchos códigos de close del convertidor y también a veces deslizan cambios. Es decir, voy en tercera y dices, "Zzzz", voy en segunda, "Zzzz". Es muy típico en AISI, ¿sí? Y muchas veces la culpa son solenoides y cuerpos de válvulas, ¿verdad? En ocasiones los cuerpos de válvulas se pueden volver a ocupar o en ocasiones ya no tienen remedio y en ocasiones el cuerpo está bien, los solenoides ya no están al 100%, pueden mejorar, pero nunca va a quedar así súper suavecitos hasta que le pongas unos nuevos, ¿ok? O sea, si el cliente no es así como que muy quisquilloso y acepta que de repente haya un poquito de brusquedad en los cambios, haciendo un buen servicio a los solenoides, se pueden lograr los cambios, no con el 100% de confort, pero al menos ya tienes los cambios. ¿Quieres algo muy bueno? A veces es mejor cambiar completo el cuerpo nuevecito, ¿sale? Pero sí, son muy buenas cajas, muy buena calidad, pero hay que tenerlas siempre con aceite limpiecito, mínimo, con aceite bien limpiecito. Y desafortunadamente muchos sistemas de los carros que tienen cajas ahí sin Warner, luego se empieza a pasar el agua. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ha pasado mucho en los Compass, que tienen 72 cc y que por X o por Y el agua empieza a entrar a la caja y hace un desastre. En la transmisión Ford tenemos en muchos vehículos también golpeteo al aplicar reversa, golpeteos en segunda, en los Ford es muy común la segunda o la cuarta, a veces también, porque es el mismo elemento a veces. Fugas de ATF, sobrecalentamiento en la transmisión en las cajas de Ford es muy común. A veces las transmisiones de Ford tienen termostatos que se pegan y tenemos problemas ahí. También tenemos golpeteos a temperatura cuando están fríos y también pasa muchas veces el agua a la transmisión. ¿Ok? Ahí deberíamos de tener una especie como de, no sé, como de protección de que cuando empieza a haber agua en la caja, inmediatamente haya algo que impida que la transmisión se contamine, se llene completamente de agua. Debería de haber algo ahí porque sale muy costoso, demasiado costoso que el agua pase a una transmisión de cualquier fabricante y en Ford me he dado cuenta que en las pick-up es muy común a veces ver que el agua pasa a la caja. Las fallas en Chrysler, bueno, fíjense que aquí tenemos algunas fallas que lo notamos en los cambios, que lo notamos muchas veces en la sensación de los cambios, pero en Chrysler antes y después de que las reparas es muy común ver códigos, hay muchos códigos.
La caja está en modo de falla, tenemos códigos de racionalidad de switches de presión. ¿Qué es la racionalidad de switches de presión? Que el switch no prende cuando debe de prender. Un switch te indica que el clutch ya aplicó o que el clutch ya desaplicó. Entonces, racionalidad es cuando el clutch está diciendo que está aplicado, cuando ni siquiera le toca el turno de aplicar, o cuando no está la señal del switch y el clutch ya le están diciendo que aplique, o ya se supone que aplicó. Okay, esa racionalidad está muchas veces en el cuerpo de válvulas, en alguna válvula que es la válvula switch de solenoide. En fin, hay elementos en los sistemas de Crowler que provocan este tipo de códigos y es muy común verlos en la RAM, en los 62TE, en la 41TE, de repente ahí tenemos esos códigos de racionalidad de switches. No son fáciles de resolver, pero de una vez sepan que es muy común que aparecen en Crowler. También tenemos códigos de solenoide, circuito de solenoide, sí, perdón, ay, le pique de más. Circuito de solenoide de segunda cuarta, de overdrive, underdrive. También es típico eso de muchas veces los problemas llegan hasta las computadoras, arneses, cuerpos de solenoides, todo eso. Y al final cuando ya checaste el arnés y pusiste un cuerpo de solenoides nuevo, y el problema sigue siendo el solenoide de underdrive, el solenoide de low break o algún solenoide del cuerpo de válvulas. Puede ser tu computadora, ya sea PCM o ya sea TCM, la que tengas es el problema. Tenemos código siempre para los Chrysler. Si no hacemos un super trabajísimo en el cuerpo de válvulas, en conjunto de solenoides, presión baja. Código de presión baja, código de presión alta, típicos en 62T, en RAMs, en 45RFE, en 42RLE, típico tener códigos de presión baja o de presión alta y presión alta por mucho tiempo. Eso es muy común en Chrysler, así es que si tienes Chrysler ya estás acostumbrado a ese tipo de fallas y los que no tienen mucha experiencia en Chrysler, pues esto es lo que se van a encontrar antes de la reparación, después de la reparación. Entonces, cada caja tiene una manera de conseguir la reparación 100%, pero para ello necesitamos conocerlas, ¿okay? Saber cuáles son las debilidades de cada una de ellas e irnos preparando, ¿verdad? Irnos preparando para poder, cuando nos lleguen este tipo de vehículos, no sorprendernos, no decir, ay, ¿por qué salió este código? Sino saber cuáles son las soluciones para ese tipo de fallas. En el caso de los Chevrolet, por ejemplo, Chevrolet 6 cambios, eh, la 6T30, 6T40, 45, todas ellas. Siempre tenemos códigos que dicen que el solenoide 1 está pegado, que el solenoide 5 está pegado en apagado, que está apagado en prendido. Es muy común. Y es que esos códigos de solenoides pegados pueden llegar hasta el componente. O sea, el código del solenoide 5 puede ser el solenoide, puede ser su válvula, puede ser el mismo cuerpo, puede ser sí, el clutch. Por eso, cuando nos dan esos códigos sentimos feo porque vaya a hacer que al final del diagnóstico tengamos problemas en el embrague por el émbolo, por los anillos, por alguna pieza. Tenemos problemas con pérdidas de comunicación. Ay, eso como choca, que no te pérdida de comunicación con el motor, con el ABS, pérdida de comunicación con el TCM, las redes de comunicación, los módulos. Las redes de comunicación hacen falso contacto, están defectuosas, se pierde comunicación con ABS, con motor. Es un entramado ahí de cosas eléctricas y que a veces tiene que ser un técnico con mucha experiencia en redes, en comunicaciones, para poder saber si algún módulo está fallando y está provocando la pérdida de comunicación o simplemente son las líneas que tienen resistencia, que están sucias, que están defectuosas, etcétera, etcétera. Pero es muy común que después de que repares un Chevrolet, chin, de repente te encuentres con esas fallas. Y también las Chevrolet también más o menos frío están trabajando bien y empieza a calentarse y empezamos a tener problemas de golpeteos. También tenemos problemas de
sobre temperaturas y también códigos de sensores, ya sea de entrada, de salida, de posición de palanca. ¿Ok? Sí, son los Chevrolet recurrentes, igual que los Chrysler, a fallas muy específicas y que, vuelvo a repetir, si te van a llegar carros de estos, si estás trabajando en carros de estos, me da la razón, como cada que hacemos un vehículo de esos nunca falta un sensor, un solenoide, las líneas de comunicación que se pierden, los módulos que de repente ya no están funcionando de manera correcta. ¿Por qué a veces es importante tomar en cuenta los códigos y las fallas antes de hacer tu reparación? Porque muchas veces se van a replicar después de la reparación. O hay veces que no las tenías y aparecen de repente. Cuando no las tenías y aparecen de repente, es posible que se puedan corregir, ¿verdad? Pero también podrían ser un indicativo de que, por ejemplo, un módulo ya llegó hasta donde tenía que llegar y empieza ya a dar síntomas de fallas, ¿ok? Y así podríamos hablar de las diferentes transmisiones que hay, a lo que de otras marcas, de otros modelos, y vamos a tener una lista enorme, ¿verdad? Una lista súper enorme, pero ya acabé de compartir la presentación, ¿ok? Pero ¿cómo se llama? Ah, Alex, ¿cómo se llama? Entonces, no cabe duda que si a nosotros nos interesa, si no tenemos mucha experiencia, si estamos queriendo estar en las transmisiones automáticas, es importante prepararnos. Ya esto no se aprende porque te quedes a trabajar 5 años en un taller y vas a aprender. Ya no es lo mismo. Te tienes que preparar. Han cambiado tanto las transmisiones automáticas y como son sistemas que tienen hidráulica, que tienen electrónica, que requieren programación, que requieren ser muy precisos en el desarmado y el armado, que hay que ajustarles el juego, que hay que hacer muchas cosas con ellas, pues es importante que uno se vaya preparando para ser un buen técnico, para poder resolver todas las problemáticas de los carros que más te gusten. Si a ti te gustan europeos, bueno, pues puedes agarrar cajas europeas. Si te gustan los carros americanos, bueno, de americanos. Si te gusta todo, bueno, pues te tienes que ir preparando, tienes que ir formando y ah, los cursos, la gente que la información es como la brújula que te va guiando en un camino. Nadie te va a formar al 100%. Tú eres el que te tienes que formar. Tú eres el que tienes que agarrar un pedacito de acá, un pedacito de allá, otro por acá, para poder ser un técnico exitoso. ¿Ok? A lo mejor tú tienes la suerte de que tienes mucho trabajo, pero tienes muchos trabajos que requieren de un módulo, de una programación, y eso te va llevando al mundo de las programaciones de transmisión, ¿verdad? Y hay veces en que tú vas armando cajas y rarísimas veces llegas a ocupar una programación, tu mundo se va más hacia la parte hidráulica, hacia la parte mecánica, porque esto es una enorme cantidad de cosas, ¿no? No sabemos en el camino qué es lo que vamos a requerir más, y más de allá, si más de acá. Eso solamente es a través del tiempo y la práctica. Pero lo que sí debes decir, de tener ya una buena preparación, una buena dosis de conocimientos para que tú puedas emprender este camino que es bastante amplio. ¿Qué decíamos hace ratito? El origen del fabricante de las cajas. Pues ya tenemos muchos fabricantes muy especiales. Simplemente en Asia tenemos a Isin, a Yatco, tenemos a Honda, tenemos por allá Suzuki. Tenemos como 4 o 5 fabricantes buenos de Asia. Nada más en Japón. Tenemos del otro lado, en Europa, tenemos a ZF, tenemos a Mercedes-Benz, tenemos también a la misma Renault, que aunque tiene poquitas cajas, han hecho cosas. Tenemos también a G-Track, de estos hay muchos fabricantes y el origen del fabricante nos dice mucho, la verdad nos dice mucho porque con el paso del tiempo tú te vas dando cuenta cuáles son los puntos fuertes de los fabricantes donde nunca fallan y la parte débil de ellos. Eso lo va uno aprendiendo con el tiempo, pero que es importante porque
Te llega un vehículo, abres el cofre, te fijas que la transmisión dice iSyn, dices, bueno, pues ese es un Mini Cooper, pero la transmisión es asiática. ¿Ok? Entonces ahí vamos a entender qué cosas buenas hay ahí y qué cosas malas hay también ahí en esa transmisión. Bueno, pues a mí la verdad me da mucho gusto que sigan con nosotros cuando les invitamos a que ustedes conozcan un poquito de cajas. Me da mucho gusto porque, digo, yo no soy el, el eje de todo, ¿no? Yo comparto mi conocimiento, me gusta aportar información, aportar conocimiento. Yo sé que ya vemos bastante gente aquí y bastante gente muy buena, muy preparada. Y lo más importante es aportar cosas positivas y buenas, que realmente les sirvan a los técnicos, a la gente cuando tienen que hacer una reparación, cuando tienen que hacer un diagnóstico. No podemos estar perdiendo el tiempo diciendo cosas que no sirvan, sino cosas a que les van a ser útiles, que los ayudemos a encaminar. No vamos a decidir su camino 100%, lo podemos influir un poquito en él, porque ya todos ustedes, cada quien le toca la práctica de diferentes vehículos, de momentos, de circunstancias diferentes, pero sí nos gusta apoyarles, ayudarles a ser parte de su formación, no total, pero al menos la información es importante, crearles a ustedes la ayuda, buscarles que ustedes tengan un panorama, que vean las cosas de una manera diferente, pero sobre todo que sepan ustedes que el trabajo, cuando lo vemos como un compromiso y que vamos a echarle todos los kilos para lograrlo, prepararnos para poder hacer frente a los compromisos, eso es muy importante porque eso nos va a llevar al éxito. ¿Verdad? Cuando nosotros entendemos que hay que prepararnos, que hay que tener herramientas, que hay que tener información, que hay que tenerlas a la mano, que hay que machacarle ahí, todo eso es obviamente son los pasitos que nos van a ir llevando a el éxito. ¿Ok? So, a mí me da mucho gusto que nos vayan acompañando como siempre lo hacen. Y también quiero comentarles que ya tenemos un calendario que vamos a compartirlo posteriormente, ya en esta semana, que habla solamente, fíjense, para que ahorita no hablemos de más cosas, solo tenemos ahorita 4 temas. Vamos a impartir otros temas, pero ahorita no quisiera más que ustedes sepan de estos 4 porque son temas de actualización, temas que nosotros no habíamos dado, son cursos que no hemos abordado anteriormente, pero que son muy importantes. El primer tema que tenemos va a iniciar en cursos en línea el día 13 de enero y va a terminar el día 28. ¿Cómo va a ser esto? Pues va a resultar que los martes y miércoles de cada semana de enero vamos a tener clase del mismo tema, ¿ok? Para que tengamos 6 sesiones en este tema y se acabe el curso. Y el primer curso que vamos a tener, que inicia 13 de enero y termina el 28, es martes 13, miércoles 28 de enero, es la transmisión de 8 cambios de Ford, 8F35, 8F50, en fin, este tipo de cajas de 8 cambios son las que ahorita está ocupando Ford en los vehículos que son de tracción delantera. ¿Ok? Llámese una Edge, llámese de una Explorer, en fin, de todos esos vehículos que van equipados con tracción delantera, ya que la tracción trasera, esa le corresponde a la caja de 10 cambios, 10R80. Pues nosotros tenemos esta actualización, este curso de Ford de 8 cambios, ¿ok? Ese lo vamos a iniciar y lo vamos a tener también de manera presencial los días sábados, los días domingo. No tenemos ya 2 temas, solo es un solo tema que vamos a ver por mes. Una vez que hayamos terminado esta transmisión de 8 cambios de Ford, vamos a tener la transmisión de 9 cambios de General Motors. También es un curso que antes no se había dado, que se va a dar por primera vez. Es un curso de actualización, es un curso que sirve para todos los vehículos de Chevrolet, que de igual manera son de tracción delantera, que también puede venir la versión 4x4, pero que son transversales, transmisiones transversales de 9 cambios, como la Blazer, el Malibu y muchos vehículos recientes que antes fueron transmisiones de 6 cambios y que ahora brincan a transmisiones de 9 cambios. 8 cambios de Ford y 9 cambios de Chevrolet fue elaboradas por ellos dos. Ford y Chevrolet desarrollaron esas cajas. Y
Posteriormente, cuando hayamos terminado el curso de Chevrolet de 9 cambios, vamos a tener la Captiva CVT, la CTF 25. Perdón, en febrero 9T y en marzo vamos a tener Captiva CVT, que es una transmisión de Yatco para un vehículo de origen, bueno, es de General Motors desde luego, pero de su filial que está en China. ¿Ok? Tenemos ahí la Captiva, tenemos la Grove y tenemos también a el Aveo. ¿Ok? Son 3 vehículos con esta transmisión. Chevrolet y Ford son muchos vehículos, la verdad ahorita no los tengo en la mente, pero también abundantes y además carros comerciales. El último tema que vamos a tener de estos 4 que estamos preparando para el inicio del año es la transmisión de doble embrague seco de Hyundai y Kia D7U 1 y 2. ¿Ok? D7U 1 y 2 lo tenemos ya para la Kia Seltos, la Soul, también tenemos ahí la Hyundai que también ya tiene este tipo de transmisiones. Son 4 temas totalmente nuevos que no se habían entregado antes. En el Kia vamos a quitar, poner el embrague, a conocer los actuadores de cambios, los actuadores del embrague. Vamos a abrir la transmisión cuando se tenga que abrir y cerrar la transmisión. Todo ello, o sea, tenemos esos 4 temas de actualización. Esperamos que todo funcione perfectamente y correctamente para que podamos seguir teniendo en este año un par de cursos nuevos, otros 2 cursos más nuevos. Ya veremos cuáles otros 2 más agarramos, cuando menos tener 6 cursos que anteriormente no se habían dado, pero que en esta ocasión vamos a empezar a ofrecerlos en este año. Entonces, es importante que sepan ustedes que en esta ocasión no vamos a tener 2 cursos diferentes como en años pasados en que veíamos 2 cursos por mes. En este caso solo vamos a tener uno para que todos los que tengan el interés puedan verlo de manera muy, muy amplia. Pues en el caso de las clases en línea van a ser 6 clases y en el caso de las clases presenciales vamos a tener cinco clases para que se puedan abordar lo más profundamente y lo más elemental, lo más posible, tener la mejor cantidad de datos cada uno de estos cursos. ¿Ok? Entonces, ya les estaremos compartiendo el calendario de estas 4 fechas con los precios. Los precios que nosotros tenemos para este próximo año no va a ser muy diferentes. La verdad es que sabemos lo complicado que se ha vuelto la economía y estamos tratando de apoyar, de ayudar para que ahora sí que sea una ayuda mutua. Ustedes puedan actualizarse sus conocimientos y nosotros poder seguir teniendo pues entrada para poder conseguir nuevas cajas y tener nuevos temas, lo cual es súper, súper importante, ya que hoy día te puede llegar un carro muy moderno, un carro pues reciente o un carro muy viejito. Para los recientes y los viejitos, pues no hay problema, pero para los nuevos, pues a veces no tenemos información, no sabemos ni cómo medir el aceite y es importante pues retomar todas esas temáticas. ¿Ok? Entonces, tal vez el día jueves ya tengamos ese calendario con las fechas y costos de cada uno de los cursos que tenemos y los horarios. Así es que pues por el momento yo solo quiero decirles gracias a su ayuda, a su apoyo que siempre están aquí con nosotros y sobre todo también quisiera pues decirles que pues les deseamos la verdad que esta época de sembrina pues estén muy bien, que estén contentos, que haya mucho trabajo, mucho dinero, unión familiar que siempre es importante, salud que ahorita hay que cuidarnos mucho para no estarnos enfermando. Es un momento crucial el fin del año para todos. Siempre deseando que ustedes en el siguiente año mejoren, subamos el nivel, tengamos éxito. Y bueno, un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente. Gracias.